Ya está por acá, Liz. ¿Cómo estás, Liz? Hola, Eric. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes en Bioencuentros. Gracias. Gracias, gracias, Liz. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Pues fíjate que muy tranquila este día, muy agradecida por tener estas pláticas contigo. Te sigo también desde hace rato y la verdad es que estos temas pues me fascinan y es como de las motivaciones más grandes que me inspiran todos los días a conectarme con lo esencial y bueno, pues totalmente disponible para platicar todo este rato con todos los que nos están viendo. Gracias, Eric. Gracias, gracias, Liz. Pues vamos a ir poco a poco profundizando sobre este tema tan interesante. Eh, Dijiste por ahí, no, como un poquito como en las pláticas previas a este encuentro, sobre el tema de la escucha, de cómo escuchar nuestro cuerpo, cómo escucharnos a nosotros mismos. Pero en esta primera como apertura que podemos ir como contactando contigo, sobre todo de cómo afinar nuestra escucha en una conexión de todo lo que nos conforma como seres humanos, o sea, no solo la parte como corporal, sino también la parte emocional, la parte de nuestras sensaciones, nuestras percepciones, y poquito a poco como para irnos adecuando también a esta nueva invitada, ¿no? Que tenemos acá en Encuentros, personas que a lo mejor no te conocen. Platícanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu recorrido, cómo es que te llamó la atención también este tema, a lo mejor también cómo llegaste a las 5 leyes biológicas, cómo fue tu experiencia, cuéntanos un poquito. Claro, Eric. Bueno, gracias. Gracias, Ernesto. Hola, que también está saludando. Fíjate que ha sido un largo recorrido y yo creo que como con la mayoría que nos ha pasado, que hemos a lo mejor tenido una experiencia dolorosa en nuestra vida que nos ha invitado a indagar más en lo que es esta experiencia y no quedarnos con el sufrimiento o con el dolor. Ujú, Y yo diría, Eric, que mi interés por saber más se despierta precisamente con un evento muy difícil para mí. ujú, Yo soy la mayor de 3 hermanas y cuando tengo 20 años vivo, bueno, a los 17 años mi mamá enferma de cáncer mm, y su enfermedad pues está como en que viene y va y todo eso y finalmente fallece cuando yo tengo 20 años, muy joven. ujú, ujú, Para mí ese evento en mi vida fue el que me mm, marcó, que me hizo de alguna manera como voltear a ver que había mucho que yo no conocía y a tratar de explicar, Eric, el por qué. O sea, por qué mi mm, mamá había enfermado, por qué mi mamá no se había curado, por qué, o sea, todos estos porqués ujú, con ujú, este dolor tan profundo. Entonces, en ese momento no fue, digamos, mi momento de indagar, sino más bien el momento de la pregunta. claro. Total, pues pasa el tiempo y yo tenía de profesión, bueno, luego entro a estudiar la carrera, estaba estudiando la carrera de Administración de Empresas Ujú, acá en Torreón, Coahuila, en la Ibero de Torreón, y haz de cuenta que pues yo sigo como mi proyecto de vida con esa gran pregunta de los porqués ujú, sin resolver. Sin embargo, pues bueno, me caso, tengo a mis hijas y de alguna manera pues me meto en esa época que también era algo que quería vivir con mucha ilusión y bueno, pero pues pasa el tiempo, las preguntas se quedan ahí sin resolver y yo, Eric, y todos los que me están escuchando, sentía todavía que algo no estaba bien en mi vida, que algo no estaba como que no fluía, como que no conectaba y me preguntaba, a ver, pues si me estoy casada y tengo mis hijas y luego me reflejaba mucho en mi mamá, o sea, decía, así mi mamá vivía, mm, pero, pero no mostraba muchas cosas de las mm, que ella internamente, esos sufrimientos y esos dolores que se guardaba. Entonces ujú, yo decía, ay, no me vaya a pasar a mí lo mismo, bueno, con esta, ¿verdad? mm, Indagatoria. mm, Total que yo vivo una segunda pérdida que es el término de mi matrimonio, entonces viene el divorcio y ahí mm, fue yo creo que cuando
ya dije, ya, yo tengo que meterme más a saber estos porqués, a hacer ese viaje interior, a conectar realmente con el dolor, y me interesaba mucho la salud, Eric. O sea, esto de, no me cuadraba a mí que la gente se enfermara de la forma en como la medicina lo explicaba. Yo como que traía esta intuición, o no sé, de, tiene que haber algo más. Entonces, mis primeras aproximaciones, digamos, a esto de la escucha del cuerpo fue a través de otras escuelas, que en primera instancia fue la descodificación de enfermedades y luego la bioneuromoción y así, pero igual me quedaba, Eric, como con esto de, no entiendo, o sea, sí está muy padre todo esto, pero no entiendo, y luego yo decía, no es posible que no creo que tenga que estudiar biología en una escuela o algo para comprender. Y di con Luis Felipe Espinosa y con su escuela de las 5 leyes, bueno, de conciencia biológica, aquí en México, y luego hace como 4 años, y claro que me fui a tomar sus cursos con él, y me encantó. O sea, fue la respuesta que andaba buscando, el comprender cómo el cuerpo es tan sabio, que no hace lo que hace nada más por casualidad. Y además, pues bueno, tú también estás ahí en esa, vienes de esa escuela, y sabes que la forma de explicar de Luis Felipe pues es genial. Entonces, haz de cuenta que yo ahí descansó mi búsqueda de los porqués. Y entonces fue, el para qué, es que tiene un sentido. Y entonces, todo lo que en mi vida y en la vida de mi mamá y en las enfermedades y todo eso se fue aclarando, Eric. Fue algo maravilloso. Y creo que yo creo que de unos 6 años para acá, que ya empiezo más profesionalmente a ejercer esto de la terapia del bienestar integral, empecé a recobrar mucho la confianza en el cuerpo humano, y hoy me considero una enamorada de esta tecnología que tenemos biológicamente hablando. Y entonces, haz de cuenta que digamos que sigo como en este estudio, pero como de una forma de ir descubriendo más y más estas maravillas que la naturaleza tiene para nosotros. Entonces, y como yo ahora agradezco que estamos atravesando en un momento muy complicado a nivel humanidad, pero créeme que gracias a este conocimiento yo la estoy pasando muy tranquila, muy relajada, con esa confianza que te digo en mi cuerpo de cómo se va, cómo reacciona, cómo tiene pues toda esta inteligencia. Y pues bueno, la he pasado mucho mejor. También he podido acompañar a pues, la gente que me rodea, a mi familia, y pues ahí más o menos es mi historia. Bien, 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 Liz. Sí, yo creo que como que la mayoría de nosotros que estamos ahora compartiendo este conocimiento y es algo como muy similar, ¿no? Como a partir de experiencias muy personales, y sobre todo también como ya características personales como muy particulares, o sea, como esto que tú dices, como de no conformarnos con las respuestas, ¿no? Como muy superficiales o como con muy sin sentido, ¿no? Que a veces de otras disciplinas o inclusive la medicina misma nos arroja como que nos coloca en una posición de mucha impotencia, ¿no? Como de, bueno, ya me explicaste los porqués, los cómo y los cuándos, pero ¿y luego y ahora qué hago con eso, ¿no? Y a veces esa cosquillita o esa curiosidad o esa también inquietud, inclusive también enojo, ¿no? También enojo, frustración, claro, desesperación, que a veces nos embarga, que nos impulsa también como a preguntarnos y hacer resonar esas preguntas como de manera muy, muy puntual. Cuéntame, Liz, yo creo que, bueno, llegaste como el por qué, llegaste en todo tu recorrido, llegaste a los cursos de Luis Felipe y me imagino que sí, recibiste como muchas respuestas a partir de eso, de ese conocimiento, pero me imagino que también eso te permitió también hacerte nuevas preguntas, ¿no? A partir de ahí, que a lo mejor me imagino que también esas preguntas te impulsaron también como a complementar ese conocimiento con otras áreas o con otros
enfoques, etcétera, o armar un poquito como tu propio rompecabezas, por así decirlo, a partir de ese conocimiento. Cuéntanos, después de llegar con Luis Felipe, ¿cómo continuaste tu formación o cómo fuiste integrando tus herramientas para poder también brindar un espacio, una escucha, ¿no? A varias personas que también, como tú, ¿no? Se hacían las mismas preguntas. Sí, Cuéntame. claro. Fíjate que en esta parte, como dices tú, de ir haciendo como mi propio combo, un combo o un buffet de metodologías o de escuelas, también pues transité por la programación neurolingüística, por la hipnosis ericksoniana, por la tanatología, algo de paternidad, estudiado de paternidad efectiva, pues motivada porque soy mamá de los adolescentes, también en técnicas de meditación, de relajación, y entonces como ir, como dices, integrando todas nuestras áreas del ser humano, que no nada más es un cuerpo ni una mente, son emociones, son sensaciones, y estudié, por ejemplo, también sobre el árbol genealógico, el transgeneracional, también, pues claro, las historias de mi familia, sobre todo la materna, cómo se despertaban en mí. Y entonces, primero lo tuve que vivir yo, o sea, realmente esto de acompañar nació como consecuencia pero fue como primero meterme yo a mi historia, a conocerme, Eric, porque descubrí que no me conocía. O sea, descubrí que de veras no podía saber, es más, a veces no tenía ni idea qué emoción estaba sintiendo en ese momento. O de identificarla bien, si realmente era rabia o realmente, o era miedo o era tristeza. O sea, era de veras una desconexión. Y fíjate, también estuve varios años en yoga. El yoga también me ayudó mucho a darme cuenta de esta desconexión entre mente y cuerpo, que básicamente pues es lo que manejamos. Cuando estaba haciendo yoga, Eric, y empecé yo a avanzar y bien padre, pero de pronto había un momento en que mi cuerpo no me respondía y entonces era como en mi mente de decir, a ver, levanta la pierna derecha y no se levantaba y levántala y levanta. Y yo, ¿por qué no me hace caso mi cuerpo? Ahí también fue una cuestión, cuestionarme fuertemente de decir, en serio, no hay esa conexión. O, por ejemplo, hacer ese ejercicio muy bonito de yoga, pero otro día no lograrlo. Y entonces decir, ¿pero por qué? Porque si ayer lo pude hacer, ¿por qué hoy no? Y en el yoga también hay mucho este ejercicio de la mente y del cuerpo, y si la mente no está en calma, el cuerpo no va a cooperar. O sea, olvídate, el cuerpo va a estar igual de inquieto que la mente. Inclusive él también lo pude sentir. Yo soy súper sensorial, o sea, a mí me encanta, de hecho, de mis primeros descubrimientos era que pues era kinestésica, que era mi canal de comunicación más frecuente. Es decir, que yo a través de las sensaciones físicas pues me comunicaba más del tocar, del oler. Y entonces en el yoga, fíjate que me acuerdo que un día que me salió el parado de cabeza y en cuanto me emocioné, ¡pum!, me caí. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Entonces la maestra, a ver, es que tienes que estar centrada. O sea, vas a hacer el parado de cabeza, pero la emoción te tumba. Entonces necesitas estar manejando tu emoción, respirando tranquila. Entonces ahí también fue como irme conectando con mi cuerpo y hacerlo como muy consciente en decir, este es un aprendizaje de autoconocimiento, mi cuerpo ha sido. Y cuando, bueno, obviamente lo fui integrando, me fue permitiendo acompañar a otras personas, Eric, pero fue algo que no me planeé. O sea, la gente a mi alrededor sabía que estaba yo estudiando todo esto y nos decía, me empezaban a decir, pues acompáñame, pues danos talleres, pues danos cursos. Y yo, claro que no, yo no sé nada de esto. Claro que sí puedes. Y un día, fíjate, una coach, bueno, tutora, me dijo algo bien bonito, porque yo le decía, oye, pues es que voy a tener que estudiar psicología o voy a tener que... Y luego me dice, mira, no te creas tan importante. La gente que va a llegar contigo es porque te necesita y tú la necesitas a ella. Van a estar mutuamente aprendiéndose. Tú, más bien, ser responsable de lo que haces contigo y lo que haces con la otra persona. Y no trates de curar. La curación y la sanación es personal, es de cada
uno, permite a esa persona y solo muéstrale opciones, acompáñale. Entonces me quedo así, wow, claro. O sea, porque yo decía, no, pues yo no soy ninguna chamana, ni ningún... No, no, no. Pero pues atrajo de alguna manera a la gente a mi alrededor y así me fui entrando en la terapéutica, fíjate, bien, bien bonito, porque ha sido algo como muy orgánico, muy natural. Realmente no he tenido que buscar mucho donde la vida me ha, no sé, el destino, algo me ha ido poniendo en los lugares donde sé que soy útil porque lo siento. Entonces aprendí también que mi cuerpo me indica dónde está ese espacio donde puedo expandirme, donde puedo fluir, donde puedo tener más confianza y dónde no, donde a lo mejor necesito más preparación o donde no encajo. O sea, para mí el cuerpo, por eso te decía, vamos a hablar del cuerpo porque cada uno tiene que empezar como a aprender ese lenguaje, cómo le habla a cada uno, a través de qué sensaciones y qué emociones, porque están ahí, nada más que hay que aprender. Nadie te enseña eso en las escuelas ni en la casa. Obviamente yo ya se los enseño a mis hijas, se los estoy enseñando, pero pues para atrás, en mi familia nadie. ¿Ves? Claro, Liz. Y sí, es como afinar un poquito como esa escucha, ¿no? Como aprender a armonizar, aprender a afinar un poquito como ese instrumento que es nuestro cuerpo. Y obviamente está lindo esto que tú cuentas, o sea, como que fue de manera como muy intuitiva, ¿no? Como también como ir avanzando, y a veces así pasa, ¿no? A veces uno no se da cuenta de lo que empieza a transmitir alrededor, ¿no? A veces uno es algo que como que lo sobrepasa uno, lo trasciende, pero de repente uno también tiene que ser hasta inclusive responsable de eso que provoca también en los demás, ¿no? De manera indirecta, decir, bueno, pues, ¿no? Si estoy trabajando en mí, estoy generando esto que estoy proyectando hacia los demás, ¿cómo voy a responder a eso, ¿no? También de lo que también estoy causando, ¿no? Como en ese sentido. Hablando de la escucha, Liz, cuéntame, sobre todo en lo que has detectado tal vez en ti o inclusive también las personas que llegan contigo, si pudiéramos hablar un poquito como del ruido, ¿no? Que a veces nos impide escuchar a nuestro cuerpo. ¿Cómo describirías ese ruido? ¿Cómo, sobre todo también en este año 2020, que de repente ha habido muchísimo ruido a nuestro alrededor en ese sentido que nos impide, sobre todo, contactar y escuchar nuestro cuerpo, inclusive también escucharnos a nosotros mismos a través de nuestro cuerpo? ¿Qué sería ese ruido? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo escuchar? Claro, fíjate que para mí, son los pensamientos que estamos todo el tiempo generando, pero en la mayoría del tiempo de forma muy desordenada. No le damos con la conciencia como por dónde quiero que mi mente vaya este día o en este momento o en este instante. Y no tenemos también este entrenamiento mental que también para mí es súper básico y es así como de sobrevivencia, así como comemos y respiramos y descansamos y dormimos. Este entrenamiento mental para mí ha sido también un camino muy lindo, y en este ruido es todo, para mí todo lo que me desconecta de una calma interna, de una tranquilidad y de una paz, que puede ser, bueno, por ejemplo, en este año, pues imagínate, el simple tema del virus y así, las noticias, puede ser una fiesta, puede ser cualquier cosa que altere mis sentidos de manera que no me deje prestar atención en conciencia. Y fíjate, tuve una experiencia y les quiero platicar, y el que quiera practicarlo, el año pasado me di la oportunidad de irme a un viaje sola, porque quería de veras estar sola, sin hablar. O sea, esa precisamente era como de conectarme muy profundamente. Entonces me fui a una playa bien padre, y al principio cuando iba, y eso dije, no voy a hablar, o sea, yo voy a estar en silencio, porque para mí es la contraparte del ruido, de no expresar palabras, sino permitirme sentir. Y entonces, y aparte, mi objetivo era no convivir con nadie más que conmigo. Y entonces ya me voy y empiezo en el principio de ese viaje a escuchar cómo mi mente todo el tiempo me estaba dando órdenes
y ya te fuiste mal y no vas a encontrar, y pero cómo, y pero cuándo, y haz de cuenta, una voz que no era consciente en mi vida diaria, hasta en ese momento que hice esa experiencia. Pero pues con mucha paciencia conmigo, permití que esa voz pues hablara todo lo que tenía que hablar. Y comenzando, los siguientes días fue bajando, Eric, bien padre, porque se fue callando esa voz, pero yo en el mismo ejercicio de estar en silencio, de estar a solas, de hacer casi nada, o sea, cosas muy básicas como leer o escribir, nada más estar como en la contemplación. Y al final del viaje, mis sentidos, o sea, la sensorialidad de mi cuerpo, hasta los colores, creo que los veía mucho más brillantes, los olores, o sea, como al cuarto día, tercer día, empecé como a oler mucho más a mar, mucho más arena, a sentir, sí, wow, como cuando me permito calmar a esta mente que es desordenada, porque no trae ese hábito, cómo me permite vivir otras experiencias diferentes. Entonces, sí, pues vivimos en un mundo demasiado ruidoso, con demasiadas estímulos que nos distraen precisamente de esa atención focalizada o conciencia. Y que, bueno, pues lo acabo yo de vivir el domingo contigo, que hice esta meditación y tuve la oportunidad de estar con Eric en una meditación hermosísima que les recomiendo. Inscríbanse a sus meditaciones y a sus talleres. Y eso viví. En cuanto cerré los ojos ya estaba llorando y ya me estaba conectando, cosa que pues creo que nuestra forma de vida, Eric, tan acelerada y tan llena de cosas, no nos permite. Sin embargo, fíjate, a lo mejor como esta contingencia, pues nos está dando también la oportunidad de frenar un poquito para conectar internamente. Claro, Luis. Es interesante esto, porque sí, a veces ese ruido, por lo que te escucho, es ese ruido que a veces se confunde, no sabemos de dónde proviene ese ruido. A veces se confunde el ruido que viene de afuera con el ruido que viene de adentro, ¿no? Y sobre todo con este tipo de experiencias, en donde, por ejemplo, en este caso tú dijiste, bueno, me voy a ese especie de retiro personal, y a partir de ahí tú pudiste como silenciar ese ruido como externo, ¿no? Pero da la casualidad que hay otro ruido, ¿no?, interno, que se manifiesta en pensamientos, en sensaciones, en, ¿no?, emociones, lo que sea, pero a veces, fíjate, a veces como que a mí me pasa, sobre todo también en la parte tanto personal como con mis pacientes, que de repente que ya le damos como una connotación, como por así decirlo, como una preconcepción de eso que llamamos ruido, y queremos como acallarlo, ¿no? No queremos escucharlo, no queremos voltear a verlo. Y a veces nos percatamos de que ese ruido también no es solamente un pensamiento así totalmente abstracto, sino que ese pensamiento, si lo seguimos como en su caminito, llega a una parte de nuestro cuerpo, inclusive a un órgano, inclusive a un tejido, ¿no? ¿De dónde viene ese pensamiento? Entonces, aquí lo que tú nos estás diciendo es algo súper importante, cómo escuchar ese ruido, ¿no? Y obviamente como, o sea, aparece un poquito como a lo mejor, cómo es que vamos a escuchar el ruido. El ruido es como lo único que quieres hacer es como acallarlo, ¿no? Porque a veces te aturde, ¿no? Pero a partir de ahí es cómo desarrollar entonces herramientas, ¿no?, sobre todo de respiración, de meditación, cualquier cosa funciona, para que poco a poco ese ruido se vaya atenuando, ¿no? Y entonces es decir, ok, es ruido, ¿no? Pero dentro de ese ruido ya como que vas afinando, por así decirlo, esa frecuencia, y de repente dices, ya estoy entendiendo, ¿no? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? ¿Qué me quiero decir yo a mí misma, a mí mismo a través de mi cuerpo, ¿no? Y obviamente sí, a lo mejor sale en un primer momento como ruido porque había estado silenciado durante mucho tiempo, ¿no? Y la primera vez que, pum, ¿no?, volteamos a ver, o dirigimos la escucha, ¿no?, hacia ese lugar, ¡pam!, ¿no?, aparece como el ruido ensordecedor. Entonces sí, una vez, como tú dices, ya después se va atenuando, y entonces ese ruido da paso a otro tipo de sonidos, ¿no?, a otro tipo como de melodías, por así decirlo, ya un poquito más armonizadas,
que nos permite entender como esa experiencia sensorial con nuestro entorno de distinta manera, ¿no? Me encantó cómo lo pusiste, me encantó cómo lo fuiste describiendo. Siguiendo esa línea, Liz, cuéntanos cómo eso nos permite entonces encauzarlo hacia los síntomas, hacia eso que llamamos enfermedades. ¿Cómo lo podemos complementar? Porque a lo mejor podemos decir, mira, sí, qué bonito ejercicio de relajación, nada más, ¿no? Y sí, lo podemos, ¿no?, entender así, pero si a partir de las 5 leyes, ¿cómo podemos llevar eso hacia la comprensión de nuestros síntomas? ¿Cómo es tu approach? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo comunicas también a las personas que llegan contigo en búsqueda de ayuda? Claro, Cuéntanos. fíjate, cuando conocí las 5 leyes, es más específicamente con Luis Felipe, me encantó saber que teníamos un mapa de nuestro cuerpo accesible para poder comprender también nuestra parte mental. Porque los pensamientos, pues, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde están? Esto de que están aquí en el cerebro, bueno, es una forma de verlo, pero no lo sabemos. O sea, ¿dónde se encuentran los pensamientos? Y una forma de encontrarlos es en el cuerpo. Es a través de los síntomas. Eso lo comprendí muy padre porque a mi cuerpo no le va a doler las cosas al azar. O sea, el síntoma que exprese mi cuerpo tiene que ver con el momento que estoy viviendo, tiene que ver con el entorno con el que me estoy desarrollando. Eso no lo sabía antes. Con la medicina tradicional me duele el estómago y pues algo me cayó mal y me tomo... Pero jamás me imaginé que, por ejemplo, ese dolor del estómago tenía que ver con un pensamiento, con una situación difícil que estaba pasando a nivel familiar, con un entorno que no alcanzaba yo a encajar y no podía digerir. Y entonces dije, wow, qué maravilla, este descubrimiento es la onda. O sea, de veras fue así como los ojos que se te abren y decir, qué padre que el cuerpo te asiste y te ayuda a que puedas mirar más allá del síntoma físico y de la molestia y de la incomodidad. Hay algo más que, conectado con tu mente inconsciente o tu mente oscura, no sé, que te está tratando de decir, y que tu cuerpo te da como más este caminito de, mira, dale por aquí. A ver, y si miras esta situación que tiene que ver con la piel, o que tiene que ver con el músculo, que tiene que ver con, inclusive está con el lado derecho o izquierdo, y fue maravilloso porque, vuelvo a lo mismo, primero lo experimenté en mí, primero, o sea, lo vivencié en, a ver, esto que me está pasando, y esto, y de verdad el síntoma hablaba completamente de mi situación. Entonces, esto es lo que trato también de compartir con las personas que acompaño, que el síntoma es solamente como el punto de partida para comprender qué te está pasando a nivel emocional, mental, a nivel familiar, a nivel social, a nivel de trabajo. Hay una situación ahí complicada, o que no has resuelto, o que ya resolviste, que tu cuerpo te está ayudando a mirar y a observar, y te da como más fácil para no perderte, porque como dices tú, nos perdemos bien fácil en la justificación y en el ruido, y ay, sí, ya sé que... Y me encantó esto de, no me acuerdo de quién lo escuchó, pero eso de, ay, si ya sabes, ya se te hubiera quitado el síntoma, o ya se te hubiera ido. O sea, todavía no lo sabes, o todavía hay algo que no has alcanzado a mirar. Entonces, para mí, de verdad, las 5 leyes, Eric, se me hacen tan exactas, y todavía digo, ¿cómo pudo Hammer de verdad llegar con esta información? Tuvo que haber sido inducido con algo más, ¿verdad? Porque es maravilloso, es fantástico, no hay error. Y además, fíjate, algo bien padre, que respeta mucho la individualidad. O sea, cada persona está viviendo una situación muy específica, una situación muy particular. Hay algo que esa persona está viviendo, por eso no podemos generalizar por ejemplo, en esto de la pandemia, y que todos se enferman y porque todo lo mismo. No, o sea,
no es posible hacer esto, hay que indagar en la situación de cada persona y ahí podemos encontrar muchísimas cosas por donde meternos para tratar de, sobre todo, fíjate, Eric, yo acompaño a la gente a que tenga una percepción diferente de eso que está viviendo. O sea, que cambie de alguna manera su forma de verlo, porque como lo está viendo, pues le está conectando con el sufrimiento y con el dolor y pues por ahí a lo mejor no sale, pero si cambia la forma de pensar, pues las cosas cambian. Súper, 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 Liz. Ernesto ya nos está compartiendo aquí un poema. Dice, el ruido ¡Ay, se qué bonito! acalla cuando sientes el trino del océano que se desliza por la comisura de tus ojos. ¡Guau! Maestrazo. Bravo, Gracias, Ernesto. me encanta Ernesto, Gracias, gracias. gracias, Ernesto. Sí, es también escuchar la poesía también del cuerpo, porque si bien a veces el síntoma juega un poquito como una metáfora, ¿no? Sí, A partir de eso que es esto, pero es como si eso, como si también fuera esto otro, ¿no? Un poquito como esa metáfora entre mamífera, biológica, cultural, o sea, como que hay una conjunción de muchas cosas, ¿no? claro. Seguramente este live, muchas personas que nos están viendo lo van a querer compartir con muchas personas que a lo mejor no conocen las 5 leyes, que todavía están en un viejo paradigma, que sobre todo explica la enfermedad como un problema y no como una solución. Cuéntanos, Liz, así de la manera tan sencilla como tú explicas las cosas, cuéntanos, sin profundizar tanto como en leyes y toda esta cuestión de Hammer, que eso ya vendrá un momento después, cuéntanos cómo a partir de la escucha, a la escucha de nuestro cuerpo, cómo podemos, sobre todo eso, como encauzar y transformar nuestra percepción sobre lo que llamamos enfermedad. ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo poder entender la enfermedad ya no tanto como un problema que nos complica o nos limita, ¿no? O nos pone en una situación adversa, etcétera, sino como una solución? Cuéntanos. Sí. Totalmente. Fíjate que cuando empecé a estudiar las leyes, las 5 leyes biológicas, que este es descubrimiento del doctor Hammer, bueno, si la gente que nos está viendo, pues puede aproximarse a esta el nuevo paradigma. Es súper interesante. Al principio me costaba, Eric, porque como, a ver, pero ¿cómo es posible que es una solución, pero si me duele, pero si es el problema? Porque pues obviamente pues venimos aleccionados, ¿verdad? De que cuando el cuerpo manifiesta algo anda mal. Y desde ahí, pues, entender que el cuerpo, bueno, pues está siempre adaptándose. O sea, todo el tiempo nos estamos adaptando a cualquier circunstancia y en cuanto, por ejemplo, en el cambio de clima que ahorita estamos teniendo en México, pues también nos adaptamos, nuestro cuerpo es reactivo y busca la supervivencia y entonces se adapta. Entonces, pues en esta parte de que cuando nosotros enfrentamos una situación que nos sobrepasa mental y emocionalmente y no las podemos resolver de momento, porque no tenemos los recursos, porque nos atrapan las emociones, pues nuestro cuerpo pues tiene una forma de reaccionar de forma de emergencia y tiene un momento como silencioso de estrés en donde te ayuda a estar ahí en el problema y tratar de pasar ese problema. Y cuando te relajas, entonces tu cuerpo repara todo lo que se estresó en el momento donde estabas enfrentando una situación difícil, un problema, un conflicto. Entonces, pues claro, dije, pues, claro que tiene mucho sentido. O sea, en el momento en que estoy en la pelea, pues está todo mi cuerpo con la adrenalina y con toda alterado, varias partes de los sistemas de mi cuerpo orgánicamente alterado para poder estar como enfrentando este reto. Pero ya cuando me relajo, ahí mi cuerpo pues tiene que reparar todo lo que se excedió en ese momento y entonces entenderlo como que es una reparación. La mayoría de los síntomas
aparecen en la etapa de reparación, post-estrés, y luego entender en mí, a ver, ¿cuándo me comenzó este síntoma? Claro, después de este evento. ¿Cuándo me comenzó este malestar? Después de esta situación, no antes, o sea, fue como después. Ay, claro, y entonces, fíjate, ver la enfermedad, qué maravilla, bueno, para mí hoy verla como un recurso de, como dices tú, de solución y no como un problema. Es decir, si mi cuerpo manifiesta, porque tampoco me gusta hablar como de enfermedad, la enfermedad es como un conjunto de síntomas y, o sea, cada quien puede interpretar lo que le dé la gana, ¿verdad? Es como para, más bien los síntomas. Este síntoma me está asistiendo a regresar al equilibrio de una situación que acabo de vivir en la que pues mi cuerpo reaccionó. Qué padre que está reaccionando, qué mal que no reaccionara, porque Claro. imagínate, o sea, ese sería el peligro. Entonces ahora como veo esta parte de si me siento pues mal, pues mi cuerpo está ayudándome para volverme a sentir bien. Solo que necesito acompañarlo también a nivel emocional y a nivel mental. Esa ha sido como mi forma de integrar esto de las 5 leyes, pero pues son maravillosas, es algo increíble y sobre todo a mí me da mucha tranquilidad. Bien, bien, y sobre todo resaltar esto último que dijiste, ¿no? Como necesito acompañarlo, ¿no? Porque a veces pensamos como en esta idea de que, inclusive, ¿no? Las personas que ya conocemos a Hammer, ok, ya está reparando y no tengo nada que hacer, ¿no? Dejo el cuerpo ahí y tal, ¿no? Pero justo como en esa responsabilidad de acompañar todas las demás áreas, conforme también el cuerpo está también reparando, ¿no? O sea, como también, por así decirlo, reparar nuestros pensamientos, reparar nuestras percepciones, reparar nuestras emociones, etcétera. Como es todo un proceso como conjunto, en donde también necesitamos nosotros responder, ¿no? Porque si no, de repente, pues claro, podemos resolver algo a nivel biológico, corporal, pero si no resolvemos o reparamos la parte psíquica, pues esa enfermedad vuelve a aparecer, o esos síntomas más bien, ¿no? Esos síntomas pueden aparecer una y otra vez, ¿no? Súper importante esto que nos dices. Ahora, cuéntanos otro aspecto, ¿no? Que también yo ahora en redes sociales he visto ya muchas personas que, bueno, por un lado hay como cosas muy positivas en donde ya pueden ir intuyendo que son un poquito como este aspecto emocional detrás de las enfermedades, ¿no? Qué bueno que ya tienen como esa intuición, pero a veces crean también un poquito como esta falsa percepción de que ahora las emociones son las causas de las enfermedades. ¿Bien? Entonces, Claro. ya no es una bacteria, ya no es un virus, que bueno, al menos ya, ¿no? Ya hay como ese avance, pero ahora creo que están creando como digamos, como esa percepción de que las emociones negativas, o por así decirlo, como emociones, inclusive esta palabrita muy, muy famosa, ¿no? Como las emociones tóxicas, entonces ya no hay que sentirlas, ¿no? O hay que desintoxicarse de las emociones, ¿no? Claro. Entonces cuéntanos ahora justo cómo podrías tú como aclararnos eso, de cómo las emociones, lejos de ser la causa de las enfermedades o de los síntomas, al contrario, se pueden convertir en una herramienta, ¿no? Sobre todo de autoconocimiento, de autoescucha, etcétera. Cuéntanos cómo te acercas a las emociones en todo este proceso, cómo las manejas, cuéntanos. Sí, fíjate, como las emociones, para mí ahora las veo más biológicamente que psicológicamente, porque, y esto lo comparto a las personas con las que doy talleres, la emoción es una herramienta, es una tecnología de tu cuerpo para indicarte precisamente el tema que se detonó en tu interior y que no se ha podido resolver. Y esto de controlar las emociones, pues está cañón, ¿verdad? Porque es como controlar el hambre, pues el hambre aparece y el hambre pues lo satisfaces, ¿verdad? Lo atiendes, a las emociones hay que atenderlas. Y es un camino, como dices tú, esta de las emociones, no hay emociones positivas ni negativas, todas son funcionales, pero a veces nos acostumbramos a ciertos estados emocionales o a cierto entorno o a ciertos síntomas, Eric. Eso también lo veo, que ya te acostumbras a vivir mal
o a vivir Ujú. enojado, o a vivir con miedo, o a vivir con ese dolor interno físico, y dices, bueno, pues así es. No, las emociones es una herramienta temporal que se puede convertir en un arma. Claro, por supuesto, un arma que te daña a ti y daña al Ujú. otro. Entonces Ujú. también nos falta como esta parte de educación emocional, más que inteligencia, porque yo dudo que las emociones sean inteligentes, pero Ujú. están, digamos que aparecen para indicarte como igual, como un mapa. A ver, en este Ujú. momento, esta rabia me indica este ataque que siento de esta persona, me siento atacada y entonces esta rabia me ayuda a poner límites. Esta fuerza, si no tuviera esta rabia que la puedo convertir en coraje, pues entonces yo dejaría que la otra persona pasara por mí las veces que quisiera. Este miedo me ayuda también a protegerme. Esta Ujú. tristeza me ayuda a separarme. Y en sí, o sea, todas las emociones tienen como este propósito que también si lo entendemos desde esta parte funcional, pues las podemos usar o interpretar de una forma diferente y por supuesto que no son las causantes de las enfermedades. O sea, Ujú. la enfermedad solamente es una respuesta, es un conjunto de síntomas de tu cuerpo respondiendo a una situación que estás viviendo en ese momento. Entonces, no es que porque estoy siempre enojada me enfermo, y que puede influir, pero Ujú. si me fuera más profundo, pues entonces empezaría todo en la mente, ¿verdad? De cómo Ujú. veo al mundo, lo veo siempre que me está atacando, veo que el mundo es un lugar inseguro, entonces, pues desde ahí sería desde la percepción. Entonces, pero como decíamos, pues somos un ser integral, o sea, tenemos que Ujú. estar como mirando todo continuamente y para mí es eso, he aprendido a usar las emociones a, a usarlas de manera que me ayuden como también a sacar esta energía que se genera dentro de mí, porque la emoción es una energía muy fuerte, pero también a saber canalizarla, Eric. Cada emoción trae un mensaje muy interesante que mirar, que observar. Yo antes te decía esto de es que soy muy sensible y muy emocional y bueno, más bien no tenía este conocimiento de saber cómo manejar y cómo gestionar algo que está en mí. El día que deje de sentir, ahorita tú dijiste algo bien importante, a no sentir, ¿verdad? El día que deje de sentir, pues ya me morí. Ujú. Porque digo, como ser humano, pues el sentir es parte del ser humano. Claro. Entonces, pues sí, las emociones también ha sido un tema que me he metido mucho y verlo también desde la neurociencia y también desde la parte energética y también desde la parte hasta espiritual, Ujú. cómo pues el cuerpo pues siempre te está asistiendo, siempre en tus procesos de vida y esto de catalogarlo como bueno y malo, pues nos coloca en Ujú. un lugar con mucha indefensión, ¿verdad? Perdemos poder ante esto. Claro, claro, claro. Sí, es que en esta primera intuición que Hammer tiene, como de nombrar o de describir los tipos de conflictos, ¿no? Para poder como más o menos como ubicar qué es lo que nuestro mamífero interno está tratando de resolver, ¿no? Con esto que dices también me lleva un poquito la intuición desde que uno de los grandes conflictos, digamos por así decirlo, el conflicto de los conflictos, es ese conflicto que hemos tenido con nuestro propio cuerpo, por así decirlo, como esa enemistad, como esta desconexión, ese desconocimiento, como de que al contrario de escuchar, ¿no? Que todo el tiempo estamos juzgando y prejuzgando todo lo que ocurre en él. Como que es como cuando, no sé, estás conociendo a una persona por primera vez y de repente ya Ujú. lo discriminas, ¿no? Y lo puedes juzgar y dices, es que esta persona es así porque se ve así o se viste así o tiene esta creencia. Y de repente ya, o sea, sin conocer, sin antes permitirte escuchar a esta persona, ya tienes una concepción ahí como totalmente limitada, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Pues ¿no? Vives totalmente desconectado. Y a veces de esa misma manera nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, es decir, discriminamos nuestro propio cuerpo, lo excluimos, ¿no? Totalmente como que lo aislamos, lo apartamos. Y creo que una de las primeras acciones con mucha humildad, ¿no? Que podemos realizar es eso, como de primero aceptar que no conocemos del todo a nuestro cuerpo,
que hay muchísima ignorancia. A veces nos cuesta trabajo aceptar eso, ¿no? Pero a partir de eso, asumir esa postura nos permite también eso, escuchar, ¿no? Para entonces ese ruido que a veces generamos nosotros mismos con respecto a esa discriminación que tenemos con nuestro cuerpo, pueda dar paso a esa escucha, ¿no? Como esa escucha totalmente como muy apreciativa, ¿no? Recordando a Gerardo de Despertar Consciente, que también tuvimos un live, él habla mucho de la mirada contemplativa, mirada apreciativa, como de mirar al cuerpo sin ningún juicio, ¿no? Y ahora lo conecto contigo desde la escucha también, es una escucha sin juicios, y a partir de ahí podemos sorprendernos de todo lo que durante muchos años nuestro cuerpo ha querido decirnos, ¿no? Cuando finalmente nosotros silenciamos nuestro pensamiento y nos atrevemos a escuchar, ¿no? Entonces, súper bonita reflexión esta que nos compartes, Liz. Claro. Vamos a suponer que ahorita nos está viendo una persona que tal vez se encuentra en un momento muy parecido al que tú te encontraste hace ya varios años, como que a lo mejor ha vivido una situación muy difícil de salud o una situación también emocional, familiar, de pareja, lo que sea, y a lo mejor está sintiendo que hay manifestaciones como corporales, síntomas, ¿no? Y está en esa pregunta del por qué, ¿no? Y es un por qué que nada más, ¿no? Regresa un eco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no hay una respuesta. ¿Qué le dirías a esa persona en estos momentos? Cuéntanos. Sí, fíjate que sí, ahorita y más ahorita que estamos viendo en un momento de mucha vulnerabilidad de salud, yo les diría que comenzaran, bueno, primero a ser muy pacientes con ustedes mismos, es decir, estar en calma interna, que a veces es difícil porque pues tienes el síntoma y cómo voy a estar en calma interna, pero para mí fue la forma de conectar con esa escucha. Cada síntoma me obliga a mirar alguna acción que dejé de hacer o que no puedo, no se está realizando de forma funcional. Entonces, no es casualidad donde tu cuerpo te está hablando, es eso que sientes, te habla de una situación muy especial que estás viviendo. O sea, lo que te pasa adentro también tiene que ver con lo que te pasa afuera. Y el dolor, pues sí, es parte de la vida, pero yo creo que no estamos como programados para vivir en dolor. O sea, lo natural es vivir en relajación, en plenitud, en bienestar, y el bienestar incluye sentirme bien. Hoy creo que mucha gente, Eric, ya está hasta acostumbrada a sentirse mal. O sea, creo que es parte ya de que cree que así es la vida. Pero algo nos dice internamente, y díganos los que nos están escuchando, sí o no, que tiene que haber una forma diferente de vivir. Por eso empiezas a indagar, por eso empiezas a buscar. También yo les diría que se dejen acompañar de quien su corazón, mente y su cuerpo les indique. Solos realmente es como complicado llegar como a interiorizar. Para mí no fue fácil sola. Cuando me permití acompañar, Eric, de otras personas, de terapeutas, inclusive pues a través de los talleres, de coaches, entonces pues ese acompañamiento, que también dices algo muy importante, que tiene que ser una escucha muy compasiva, sin juicio. O sea, si estás con alguien que ya te dice esto es bueno, esto es malo, huye, porque no es así. Todo es perfecto, todo encaja en un propósito. Entonces, tuve la fortuna de ser acompañada. Déjense acompañar, pidan ayuda a personas que pues pueden encontrar. La vida te va a poner siempre ahí a quien. Y sobre todo que esta parte de autoconocimiento que te invita precisamente el síntoma a desarrollar, no se hace de la noche a la mañana. O sea, tarda un tiempo, digamos, por eso les digo, tengan paciencia. O sea, al principio también esta forma de que la mente ya está como muy estructurada en sus ideas, pues cambiarlas, quitarlas y ponerlas a otra no es tan sencillo.
Para mí también el medio ambiente que me rodea me ayuda mucho, Eric. Yo también vi que mis síntomas tenían que ver con el medio ambiente y decidí, elegí cambiar de medio ambiente, cambiar inclusive de amistades, hasta de trabajo. O sea, yo ya no trabajo en lo mismo que estoy trabajando, que trabajaba hace 10 años para nada. Entonces descubrí que todo eso tenía un impacto directo en mi salud física, en mi salud emocional y mental. Entonces, pues yo les diría eso, ¿verdad? Que hay un camino por recorrer, ese síntoma es una oportunidad de autoconocimiento y te está ayudando para mirar algo estás dejando de hacer gracias a este síntoma, pero te está permitiendo también algo. Entonces, pues bueno, y que cada persona es un caso muy especial, Eric. O sea, ahora sí que generalizar, pues no es tan fácil. No son recetas de cocina. No, no, para nada, para nada. Y Bien, fíjate, bien. juzgamos lo que nos pasa a nosotros. Y también juzgamos lo que le pasa al otro. O sea, es de que, ay, no, está mal por esto, está bien por lo... No, no tenemos ni idea. Tenemos tantas cosas que aprender de uno mismo, de la persona más importante de nuestra vida, que somos nosotros mismos, que no nos ocuparíamos de la vida de los demás. O sea, de verdad, no nos daría ni tiempo de estar juzgando que lo que al otro le pasa, por ejemplo, una enfermedad o un dolor, es algo malo. O sea, pues para mí es una reparación, para mí puede ser el camino a la recuperación de su bienestar. Yo no puedo juzgar que eso es algo malo que le está pasando. Claro, como un punto de partida, ¿no? Bien, Liz. Cuéntanos cómo te podemos contactar, cómo personas que nos están viendo también, que a lo mejor ya escucharon que por ahí das talleres, a lo mejor cursos, acompañamiento. ¿Cómo te pueden contactar? Platícanos cuáles son tus redes. ¿Qué estás ofreciendo a lo mejor ahorita en línea? Cuéntanos un poquito. Claro, mira, me pueden encontrar aquí en Instagram, está el perfil como Liz Cano. Cano es con K y doble N, _ bienestar emocional. También tengo una página por Instagram también un perfil personal que también me pueden seguir con mucho gusto, y ahí ya es algo como de mi inspiración, algo que me pasa en mi vida y que quiero compartir ahora sí que como mi experiencia de vida. Y en Facebook, que es donde está como la comunidad más fuerte, ahí también me pueden encontrar como Liz Cano, bienestar emocional. Y ahí está pues la página donde también subo videos, información. Los jueves tengo un programa por Facebook que también te voy a invitar, vas a estar por ahí compartiendo. Gracias. Claro, y es charlas de conciencia, y también hablamos de todos estos temas que nos amplíen más con información y con otras formas de ver la vida y que nos ayuden a vivir en bienestar. Entonces tengo ahí con mi amiga Sandra Díaz los jueves a las 11:30 por Facebook, en mi canal de Facebook, Liz Cano Bienestar Emocional. Y ahorita estoy ya por terminar un taller bien lindo que di presencial y en línea de las heridas de la infancia también, que es algo que me ha gustado mucho y lo conecto completamente con las 5 leyes. Es que no sé si te pasó, que ya cuando conociste esto todo lo traduces y dices, claro, es lo mismo, nomás que aquí es un lenguaje biológico, pero haz de cuenta totalmente cómo se comporta el cuerpo, cómo se comporta las emociones y la mente a través de las heridas de la infancia, y encaja genial con las 5 leyes. Claro, está súper interesante, súper bien. Sí. ¿Estás dando también como acompañamiento terapéutico también? Así es. Okay. Sí, a presencial y en línea, entonces también hago ese acompañamiento, y pues próximamente también daré el último taller en línea. Yo creo que porque acá nos van a cerrar, acá en Coahuila se está poniendo pues aparentemente más difícil, y va a ser en línea. Fíjate, esto lo de en línea también fue algo que le había estado dando la vuelta, Eric, porque yo era más bien de aquí en mi región y que sin el radio y la televisión, pero la contingencia me regaló esta manera de conectarme a tantas personas en el mundo y compartir, y ahora pues doy talleres en línea, no lo hacía hasta este año,
gracias a la pandemia. Entonces, voy a dar un taller que es el poder del pensamiento y está más orientado en las 7 leyes universales, pues como algo de metafísica, que también me gusta. Ok, Entonces, pues ahí se pueden enterar por mis redes, ahí voy a estar publicando. perfecto, Liz. Pues muchas gracias por haber estado acá en este encuentro. Creo que nos diste muchísimas herramientas, reflexiones, sobre todo también personas que a lo mejor nos vieron que a lo mejor están poco a poco como adentrándose a las 5 leyes, a lo mejor ya se merecen también como semillas de curiosidad, como de ir, como tú dices, indagando. A lo mejor a veces queremos primero obtener una respuesta antes que atrevernos a hacer una pregunta, ¿no? Sí, Y entonces aquí, retomando un poquito como tu historia, a partir de ese porqué que sonó así súper fuerte, 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 que fue resonando a través de los años, llegaste a un para qué, ¿no? Y que ahora ese para qué te da un gran, gran sentido de vida, ¿no? Entonces, claro. que eso, como invitar a las personas a indagar, a cuestionar, a preguntarse cosas que a lo mejor por miedo, porque no, pues no pregunto esto porque a lo mejor me van a ver raro, o a lo mejor ya me van a decir que soy tal cosa, o lo que sea, mejor yo sigo a todos los que, ¿no? Prefieren como seguir recibiendo respuestas de afuera, ¿no? Y a veces eso Sí, nos pone un poquito como en ese riesgo, ¿no? Entonces, pues en esa pregunta, pues es eso, poder escuchar una respuesta también desde nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, creo que compartirás esto conmigo también. Si nos atrevemos a preguntarle algo a nuestro cuerpo, en ese instante nuestro cuerpo no nos responde, ¿no? Nos responde como claramente a partir de una sensación, etcétera. Y es algo que a lo mejor parece como entre comillas como mágico, ¿no? Como muy así, pero no, es algo como, ¿no? El cuerpo responde, ¿no? Y obviamente como tú dices, es afinar un poquito como esa escucha, aprender a desarrollar un poquito como ese lenguaje y sobre todo también como contactar, ¿no? Como de distinta manera ese conocimiento para pues dialogar con nuestro cuerpo, pues qué padre conversación, ¿no? Podría como también establecerse desde ahí, ¿no? Pues muchas gracias, totalmente. Liz. Gracias, Liz. Gracias a ustedes y los invitamos a unirse a la tribu 5LB. Ujú. Vénganse acá con los locos, los diferentes y de verdad que es una vida totalmente diferente. Para mí ha sido vivir tranquila, en calma, pese a cualquier situación, porque a ver, Ujú. retos siempre vamos a tener en nuestra vida, momentos Claro. difíciles siempre van a estar, pero de Ujú. verdad hay como una tranquilidad y una confianza de enfrentar ese reto, Eric, de una manera como más fuerte y Ujú. entonces te puedes dar como seguir conectado en la vida y seguir motivado en lugar de vivir con miedo y ahora qué me va a pasar mañana. Les juro que yo me levanto cada día como ahora qué sorpresa voy a vivir en un Ujú. sentido muy, muy positivo y de mucha plenitud. Pero es la responsabilidad de cada uno. Habemos muchas gentes que estamos en este camino y que los invitamos a que se pasen a este grupo donde Ujú. van a encontrar respuestas muy lindas. Como dice Eric, primero hay que hacerse la pregunta y estar dispuesto y disponible a recibir nueva información que al Claro, principio no la vamos a comprender tan fácil. Les juro, a mí claro. me llevó un buen tiempo, pero finalmente cae el 20, como decimos acá en México, Ujú. y el cuerpo siempre te está hablando, todo el Mm. tiempo te está diciendo cómo estás, qué quiere, qué necesitas para estar en bienestar. Pero necesitamos Perfecto. darnos como ese espacio para escucharlo y aprender. Súper, sí, porque a partir de ahí, de las respuestas a esas preguntas, vienen las habilidades que podemos aprender, ¿no? Y a partir de eso ya se convierte en una responsabilidad, ¿no? Como tú dices, como una habilidad para responder a las situaciones que nos ocurren. Y es eso, ya no generar culpas o, ¿no? Como explicaciones o razones que a veces ¿no? Como que nos van como otra vez, ¿no? Enemistando cada vez más con nuestro propio cuerpo, sino más bien es cómo responder a lo que mi cuerpo me está queriendo decir, porque es eso, es ese diálogo, porque si en una conversación de repente alguien se quedara callado, sin respuesta, uy, ¿no? Pues ¿qué pasó ahí, no? Hay que seguir, ¿no? Con esa conversación con el cuerpo y responder desde esa, ¿no? Válgase la redundancia, responsabilidad. Pues gracias, Liz, gracias primero por estar por acá. Vamos a dejar grabada esta conversación para que la compartamos, etcétera, y personas que nos están Sí, escuchando. Creo que mantuvimos un diálogo como muy sencillo, creo que cualquier persona podría como comprenderlo y sobre todo
generar como mucha curiosidad a partir de eso, ¿no? Entonces, Claro. sobre estos temas. Pues muchas gracias, Muchas Liz. gracias a ti por invitarme. Yo Estamos en súper contacto. contenta. Sí, Estamos en gracias. contacto. Que estés muy bien. Un abrazote hasta allá, Gracias. hasta Torreón. Gracias. Que estés bien. Cuídate mucho. Bye. Bye bye.